Hoy hablaremos de un tema que sé que a todos nos interesa, el perdón. Los temas son: el perdón es un acto de amor a uno mismo, el perdón y el autocuidado. ¿Por qué no puedo perdonar? La ruta emocional del perdón, el perdón y la construcción de algo nuevo, y los efectos que tiene el golpe en el dedo chiquito del pie. Muchas cosas interesantes por aprender. En el capítulo de hoy tendremos una invitada de lujo, coach, facilitadora y especialista en desarrollo humano y una especialización en emociones, con 21 años de experiencia trabajando en estos temas. Ella es Marcela Perales. Antes de iniciar, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el programa a quien tú creas que le puede ser útil. Iniciamos. Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos a un capítulo más del mundo de experiencias que tanto nos apasiona. Hoy tenemos un tema que a mí, la verdad, me gusta muchísimo y sé que a ustedes les va a gustar. Estoy con una persona que ahorita hablábamos, tenemos algunos años de no conocernos, de no vernos, y pareciera que nos vemos todos los días porque llegamos a echar el chal a todo, a gusto. Y vamos a tener un tema súper bueno, que es hablar del perdón y lo que implica el perdón. Entonces, primero que nada, vamos a presentarla, ¿sale? Ella es Marcela Perales. Gracias, qué gusto que estés por acá. Muchas gracias, un gusto. Preséntate con la audiencia. Me presento como una mujer aprendiz. Tengo 21 años de estar aprendiendo en el camino del desarrollo humano. Entré como un proceso personal a mi proceso de desarrollo humano, fabuloso, me encantó, y luego me dieron la oportunidad de desarrollarme como facilitadora de desarrollo humano. Okay. Entonces, desde el 2005 empecé a trabajar con personas de manera grupal, y de pronto en los grupos había gente que me decía, oye, es que pues a mí me gustaría tener una cita contigo, y yo decía, no, es que yo no estoy preparada para hacerlo uno a uno. Entonces, es cuestión de ética también, sí. O sea, decir, sabes que yo lo hago de manera grupal porque esta es mi preparación, pero uno a uno no. Entonces, en el 2014 tuve la oportunidad de hacer una certificación en coaching ontológico. Muy bien. Y hice esa certificación. Después tuve la oportunidad de hacer otra certificación más, también en coaching ontológico, y una especialización en emociones. Que vamos a hablar mucho. Fabuloso, porque ese es el mundo de las experiencias, las emociones. Entonces, desde el 2005 dando talleres de manera grupal de desarrollo humano, y a partir del 2014 ya trabajando en coaching uno a uno, sí. Que nada más para hacer como una especificación, el coaching y la terapia son cosas distintas. Claro. Terapia está encaminada al área de la salud, y el coaching hacia el área de la educación. Entonces son maneras de ser que aprendemos, sí, y reaprendemos a través del coaching. Que tienen muchas cosas en común de alguna otra forma. Tienen cosas en común, ¿sale? Pero la implementación tiene su chiste, puede ser un espacio terapéutico, pero no es terapia. Es correcto. Entonces es diferente. Sí. Entonces, bueno, sí es algo, un camino de 21 años, siempre personal. Siempre un camino personal. Todo lo que yo busco para aprender en espacios, lo busco para mí. Sí. Para trabajar yo conmigo, para conocerme más, para ir manejando lo propio. Y entonces todo el tiempo he estado en una cosa y en otra para mí, y después, obviamente, eso se convierte en parte de mi trabajo. Claro. Todo eso llega a ser parte de mi trabajo. Y se vuelve, supongo, porque al menos así lo vivo yo, que es un trabajo que sí se recibe una remuneración, pero que nos deja muchísimo más en la experiencia y en el trato con lo que somos como personas, ¿no? Claro, trabajando con una persona, hay algo de nosotros que también se mueve, sí, y hay cosas que se ponen de nosotros, y hay cosas que al estar conversando y escuchando al otro, yo me estoy dando cuenta de mí, sí, al tiempo que estoy con apoyando, persona, sí. Así es, apoyando, escuchando, trabajando. Una experiencia de alguien, normalmente en coaching o en terapia, nos hace pensar nosotros, ¿no? Caray, mira, ya sé cómo resolver tal cosa, ¿no? Y yo aquel pendientito que traía, se me hace que ya lo claro, pues todo. Siempre es así. Siempre lo que está viviendo el otro. Sí. No siempre. Frecuentemente lo que está viviendo el otro
también es algo que toca a alguna parte de nosotros. Todos Claro. hemos sido hijos, la mayoría de nosotros hemos sido hermanos, Ujú, muchos de nosotros hemos tenido pareja, muchos hemos tenido hijos, ujú. hemos atravesado por situaciones de duelo, de crisis, entonces lo que está hablando el otro frecuentemente pega con lo mío. Claro. Y que de alguna otra forma está todo, porque como dices tú, todos somos todo, pero sobre todo somos personas y eso no lo podemos de alguna otra manera quitar Así es. o sacar del proceso, porque como personas vivimos situaciones. Ahora, en redes sociales estás, ya se me iba a pasar eso, ¿cómo te podemos encontrar? Gracias. Estoy en Instagram como Marce Perales AG. Marce Perales Así es. AG en Así, Instagram. Marce Perales Ok. AG, así Como es. quieran en la descripción vamos a poner Sí, claro. dónde pueden encontrar a Marcela, porque honestamente digo, conozco su trabajo de hace algunos años y sé que es muy bueno. Sobre Muchas todo gracias. con el tema que vamos a hablar hoy, Muchas que es gracias. muy importante, el perdón. O sea, esa palabrita que usamos, hay una circunstancia que, por ejemplo, yo planteo, abaratamos el perdón. Ay, perdone usted. ¿Sí? O incluso cuando vamos a pedir a Lo alguien. usamos mucho. Sí, Está choteada la palabra. exactamente, pero no creo que se entienda. Entonces, No. ¿qué es el perdón, Marcel? Primero. Mira, a mí las analogías me encantan. Excelente. Me encantan las analogías. Entonces, para mí, y las analogías en el cuerpo físico, Ujú. para mí son lo máximo, porque para mí el cuerpo físico y el cuerpo emocional son muy similares. Sí. Entonces, imagínate que yo traigo una herida aquí, Ujú. ¿ok? Entonces, si yo traigo esta herida, mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Ujú. Yo no le tengo que decir a mi cuerpo cómo restaurarse, ¿verdad? Porque vaya, mi cuerpo tiene un sistema que va a hacer que esa herida sane, Sí. ¿ok? Entonces, el cuerpo solito va a sanar. Si la herida es muy profunda o muy grande, tengo que ir con un médico, Ujú. ¿verdad? Porque solita a lo mejor se va a infectar, porque a lo mejor necesito sutura, o a lo mejor necesito una cirugía porque se rompieron tendones, etcétera. Pero si vamos a decir que es una herida leve, solita va a sanar. Pero si yo estoy haciendo esto, Claro. la Dándole herida vueltas. nunca va a No, sanar. No. Entonces, yo considero que el perdón es sanar mi propia herida. Sanar. Ok. Eso es. Se confunde el perdón con la reconciliación Ujú. O con la disculpa, por ejemplo. o con la disculpa, Es con otra el no cosa. pasó nada, con el Ajá. olvidar. Y entonces creo que eso hace esto. Ujú. Es decir, yo puedo perdonar y puedo no reconciliarme. Es correcto. Yo puedo perdonar y elegir ya no volver a relacionarme contigo. Ujú. Yo puedo perdonar y elegir reconciliarme. Claro. Yo puedo elegir seguir confiando en ti o volver a confiar en ti, pero después de un proceso. Los hermanos Lin tienen un libro que se llama No perdones demasiado pronto. Ok, sí. Y, Sí, porque y da tienes el que espacio, vivir claro. el espacio de- Tenemos que vivir el cerrar la herida, Ujú. el cuidar de la propia herida. Por eso el perdón también es un acto de profundo amor propio. Claro. Porque es cuidar de una herida. Porque, ojo, Literal. el perdón es más para mí que para el otro, ¿no? Es para mí y para la relación que Para la tengo contigo. relación, correcto. Y Sí. para la relación que tengo contigo. Que creo que es la principal diferencia entre la disculpa, ¿no? Porque si yo te disculpo es como eso que hiciste que me dolió, te lo quito, ¿no? Te quito la culpa. La culpa. O sea, ya no te hago sentir culpable si es que yo te estaba haciendo sentir culpable. Ándale. Y entonces, bueno, y la culpa es otro tema. Ese es otro porque tema, tiene ¿no? muy mala fama la culpa y es Exactamente. necesaria, es una Sí. emoción relacional. Es a final de cuentas la expresión de que algo sucedió incómodo. Claro, Y si no me doy Claro. cuenta de eso, es como el dolor. claro. El dolor es muy bueno que me duele porque sé que estoy haciendo algo malo, Claro, ¿no? exactamente. Entonces, ahí está el perdón. O sea, Ujú. el perdón creo que tiene que ver con sanar la propia herida, cuidar la propia herida, Claro. saber de qué tamaño está la herida, Sí. saber qué es lo que perdí, Ujú. ¿ok? Y que cómo yo puedo cuidar de esto. Sí. ¿Qué tengo que empezar a hacer para cuidar yo de esto? Para Ahora- mí ese es el proceso del perdón. Y este es un proceso que coincido contigo, que el perdón realmente una definición es medio absurda porque hay tantas ideas que se complican, pero en esa referencia, como dices tú, el perdón es un cuidarme, un sanarme y demás. Ujú. Debería ser nuestra naturaleza, más bien es nuestra naturaleza ver por nosotros mismos. ¿Sí? Sí lo es y está... Sí lo es y no lo sabemos. Exacto. Porque Sí. la cultura nos dice que hay que ver por los demás, que es Sacrifícate. egoísta ver por nosotros, Ujú. claro. No sé si más en los hombres que en las mujeres, no lo sé,
Creo que tengo una teoría, más o menos diferente. creo que tengo una teoría acerca de esto que creo que a los hombres se les educa más para estar en el mundo y a las mujeres más para cuidar de otros. Sí. Y entonces creo que en procesos de perdón, desde ahí posiblemente los vivimos diferente. Claro. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque se nos lastiman cosas distintas. Sí. Ok. Podemos definir entonces el perdón en este proceso de cuidarnos a nosotros y de vivir las cosas hacia nosotros como un acto de amor hacia nosotros mismos, ¿no? Como un acto de amor y de autocuidado y de autoconocimiento también. Claro. Y yo creo que precisamente ese proceso, al no conocerlo, se vuelve muy dificultoso el proceso del perdón. Porque tenemos una idea muy errónea. Porque no debería de ser dificultoso, ¿no? Porque no debería, no debe ser un proceso, ¿ok? Pero creo que las ideas que tenemos acerca del perdón, que son tan erróneas, dificultan mucho ese proceso. Porque yo creo que te tengo que seguir tratando bien, porque yo creo que el resentimiento es malo, porque yo creo, hay muchas creencias que tenemos y muchas ideas preconcebidas, mucho prejuicio, ¿ok? Que dificultan ese proceso. Y que incluso, por ejemplo, me vino a la mente ahorita que hablabas acerca del amor hacia nosotros mismos. Sé que eres mamá, yo como papá también. Es más fácil a veces perdonar a nuestros hijos que a nosotros mismos, al menos en una primera instancia, hasta cuando son chiquillos, por ejemplo. Siempre pongo así, ¿cuántas oportunidades le das, por ejemplo, no sé, a mi hijo Luis Carlos que tiene 8 años? ¿Cuántas oportunidades le das de que se equivoque? Pues todas. Pues ni modo que le exija, pues tiene 8 años, está en ese proceso de crecer. No, pues que se enojó otra vez. Está bien, otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, ¿cuántas oportunidades me doy yo de equivocarme en cualquier cosa, no? Y la crítica y el juicio que en su momento surge por ese error, ¿sale? Que de alguna otra forma tengo ya ahora cuarentón y como quiera estoy con el látigo, ¿cómo te equivocaste? ¿Por qué hiciste eso, no? Entonces, ¿cómo caemos en ese perdonar más fácil a nuestros hijos? Sobre todo cuando son chiquitos, ya cuando van creciendo, a lo mejor esa cierta exigencia pues empieza a cambiar, ¿sale? Creo que no debería cambiar tanto, pero sí cambia. Y cómo nos terminamos haciendo daño, o sea, cómo nos alejamos de cuidarnos, ¿sí? En esa falta de perdón, ¿no? En la falta de perdón a nosotros mismos, sí. Claro. Sí, porque somos jueces. Sí. Tenemos un juez interno que nos exige mucho y a veces nos cuesta perdonarnos. Y sí tiene que ver con el nivel de autoestima, con el nivel de amor propio, con el considerarnos aprendices, porque nos juzgamos por los resultados. Sí. Y entonces, cuando nos juzgamos por el resultado y cuando las cosas no salen bien, entonces pasamos por alto que para llegar a un resultado tenemos una curva de aprendizaje. Claro. Por ejemplo, en el ser papás, oye, nadie me enseñó. No. Nadie me enseñó, o sea, no hay un manual instructivo, seguimos sin saber exactamente. Personalmente te cuento esto que dices, por ejemplo, oye, ¿cuántas oportunidades le das a los niños, etcétera? Yo fui una mamá muy exigente. Y eso es algo que a mí me ha costado perdonarme. Claro. El trato que yo les di a mis hijos. Porque fuiste exigente no para hacerlos mal, o sea, no para maltratarlos. A lo mejor se maltrataron en consecuencia, pero no con esa intención. Los maltraté. Ajá. Sí, los maltraté, claro. Es difícil aceptar lo que acabas de aceptar, ¿no? Ha sido difícil y lo he hecho delante de ellos. Los maltraté. Claro. Y me ha costado perdonarme. Sí. ¿Por qué? Porque también he sido exigente conmigo, también he dicho cómo es posible. Y hoy puedo saber, pues la historia no va a cambiar. No. La historia no va a cambiar. Lo hecho está. Lo hecho está. Yo no puedo cambiar la historia. ¿Puedo reconocer delante de ellos que me equivoqué? Claro que sí. ¿Eso es sanador para ellos? No lo sé. No lo sé. A lo mejor no lo vas a ver nunca. A lo mejor no lo voy a porque saber también nunca, es su historia, ya no la tuya. Exactamente, es la historia de ellos y ellos se harán cargo. ¿Qué es lo que de mí corresponde? Reconocer el error. Claro. Decir lo siento, decir lo lamento. Y tratar de en esta historia, o sea, en esta otra parte de la historia, decir, ok, ¿de qué sí me puedo acercar? Muy bien. ¿Cómo me quiero relacionar ahora con ustedes? Y yo cuando entré a desarrollo humano, me di cuenta de los errores que ya estaba cometiendo y empecé a tratar de
de hacer un cambio ahí. Claro. Okay. Pero la historia no la puedo cambiar. O sea, No. sus primeros años de vida yo no lo puedo cambiar. Puedes cambiar la percepción de lo que ya pasó. ¿Puedo cambiar y relacionarme con la historia de una manera distinta? Sí. Uh-huh. Y hay un proceso para eso también. Claro. Para aprender a mirar la historia de una manera distinta, etcétera. Y para aprender a vivir la parte emocional. Porque luego entra, por ejemplo, inclusive en el proceso del perdón. Me ha tocado conversar o escuchar inclusive conferencistas y de pronto facilitadores que, bueno, no te preguntes el por qué, pregúntate el para qué. No, hay un momento para preguntarme para qué. Sí. Pero cuando recién me pasó, es como si, las analogías vuelvo, es como si estás viendo a una persona que se le está quemando su casa y tú llegas y le dices, pregúntate el para qué te está pasando esto. No, hombre, estoy enojadísimo, asustadísimo o lo que sea, se está quemando. Sí. Déjame te ayudo a ver si podemos apagar el fuego y etcétera, y luego vivimos el duelo y la mortificación y toda la parte emocional. Y después posiblemente empezamos a podernos preguntar para qué nos pasó algo. ¿Qué me va a dejar de? Claro. Pero permíteme vivir primero ahorita este coraje o este susto o lo que sea. Lo que sea que está pasando conmigo. Y entonces el proceso del perdón también implica un proceso de duelo. Claro. Porque cuando tú y yo tenemos una relación que es significativa, porque si no, no necesitamos un proceso de perdón, ¿verdad? Si algo pasa con la cajera del súper, pues no me importa, no tengo una relación con ella. O sea, tal vez me hice una cara, tal vez siquiera no me enteré bien. de nada. X, o sea, me molesto en el momento y ya, vaya. Claro. ¿No? Pero si tenemos una relación y hay un daño en esta relación, tú hiciste algo que a mí me dañó, con lo que yo me sentí ofendida, dañada, dolida, etcétera. Entonces ahí se requiere un proceso del perdón. Claro. ¿Ok? Y el proceso del perdón y el proceso del duelo son similares. ¿Por qué? Porque cuando pasó esto entre nosotros hubo una pérdida. Sí. Yo perdí algo con eso. A lo mejor perdí la confianza en ti, porque yo confiaba mucho en ti y tú de pronto hiciste algo que... pero requiero mirar. Claro. ¿Qué fue lo que perdí? Y en ese proceso del perder algo, ¿sale? Porque creo que esta base muy importante es, yo perdí algo y me duele. Y me duele. Sí. Claro. Y a veces te dicen, no, espérate, aguántate, es que a lo mejor no te quiso pegar a ti. No, me dolió. Claro. Sí. Entonces, hay veces que el mundo pide que perdones cuando no quieres perdonar. Cuando por no es cualquier circunstancia o no es no momento. Porque tú dices, oye, es que Marcela vino y me dio una cachetada. Ah, perdónala. No, tengo mucho coraje. ¿Por qué me pegó? ¿Qué es lo que sucede? Me duele. Todavía traigo el cachete ardiente y demás. Claro, me duele. Pero, ¿por qué la tengo que perdonar? Claro. Incluso a lo mejor me puedes justificar. No, es que mira lo que pasa, te confundí. Cualquier historia que sea razonable y demás, como siempre digo yo, el pensamiento es lógico, verdadero, adecuado, pero completamente inútil porque me duele. ¿Por qué la tengo que perdonar por más explicación que me dé? Sí. Y ahí está uno de los obstáculos. Por justificar al otro, dejo de ver lo que a mí lo que duele. Yo quiero. Ayer platicaba con una chica y me decía, es que mi jefe es bien gritón y me asusta. Dice, pero ya me di cuenta que nos grita a todos. Le digo, ahí va, otra vez el cuerpo. Muy bien. Imagínate que una persona llega y te da de cachetadas, pero luego te das cuenta que como le da de cachetadas a todo mundo, entonces no me duele. Ajá, ándale. Pues sí, pero sí te duele, ¿no? Pero sí te duele. Ajá. Y aceptas algo que no necesariamente quieres aceptar. Exactamente, que no necesariamente quiero, tengo que... Podría hacerlo distinto, puedo poner límites, etcétera. Y entonces es la relevancia de mirar el perdón como un proceso necesario para sanar. Para sanar. ¿Qué me duele? Porque ese es el verdadero objetivo. Claro. El que yo me cuide a mí mismo. Claro, el que yo me cuide a mí, el que yo quiera estar sana, el que yo quiera, independientemente de la intención. Tal vez tú no tenías la intención de dañarme, ¿sí? Si yo estoy en un segundo pie en el techo, ¿no? Y de pronto, caray, o sea, venía Carlos corriendo y se topó conmigo y yo me caí. Hola, sí. Y me caí. Pues y a lo mejor hasta te lastimaste. Incluso. Me lastimé, me rompí algo y entonces Carlos baja y Marce, ¿qué te pasó? Y te pago el hospital y perdóname. Sí, lo que sea. Ajá, pero igual me duele el cuerpo. Sí, y entonces córrele al hospital. Claro. O sea, córrele al hospital porque a lo mejor necesito radiografías y entonces tú no tuviste la intención de dañarme. No. ¿Y por eso no me va a doler? No, claro que va a doler. Claro que me va a doler, pues sí. Por supuesto, aunque no hayas tenido la intención. Y ahí es donde puedo decir, me reconcilio con él porque
fue una tontería, no se dio cuenta, lo que sea. A lo mejor no hay una culpa. No hay una culpa, está pero bien. sí ocupas un perdón. Pero necesito sanarme porque... Claro. Y entonces tú vas a decir, Marce, pero ya me perdonaste, ¿por qué te sigue doliendo? Pues porque se me rompió porque una pierna. se rompió, claro. Y entonces, me voy a estar acordando de ti a lo mejor los 2 meses que voy a estar con el yeso. Es decir, ¿cómo no se fijó que yo estaba ahí en el techo, caray? Claro. No lo quiere hacer, no, pues no, pero me sigue doliendo. Debió haber sido más cuidadoso, entonces se ocupa ese proceso de ajuste. Requiero sanar. Y pensar en mí, no en lo que el otro quiso. Si el otro no tuvo quiso intención hacer. y que si yo me voy a estar, ay, me duele. Ay, no, y es que no me voy a quejar porque entonces cada vez que yo me quejo a Carlos va a estar recordando que por su error me caí. No, pues me tengo que Y que incluso, por ejemplo, a lo mejor yo en ese ejemplo, yo sí me sentí mal porque no fui precavido y lógico te tumbé y demás. Y ahora yo ocupo perdonarme a mí por ser ese por supuesto, personaje que fue distraído. Así es. ¿Sale? Porque estoy así, no puede ser, pobrecita, que mira, ni siquiera puede caminar ahora por mi culpa. Y entonces, y ahí entramos en esos procesos de complicación que se ocupan en ese proceso que mencionas de tener esa libertad. De hecho, a mí me gusta mucho combinar la palabra perdón con liberarte de las cosas, ¿sale? Así es. Soltar esas cargas que de alguna otra forma pues no terminan por funcionarse. Así es. Y se oye bonito, o sea, el soltar la carga, pero nadie te dice cómo. Es correcto. Pues, nadie te dice, ay, es que cómo suelto. Y digo yo, pues es cierto, nadie nos dice cómo, que para empezar, ¿qué traigo agarrado? Es correcto, sí. ¿Qué es lo que traigo agarrado? No sé qué traigo agarrado que tengo que soltar. ¿Y por qué crees que sea difícil perdonar? Primero creo que por las ideas que tenemos acerca del perdón, que perdonar es olvidar, no es olvidar. Es correcto. No es olvidar. Pues, ni el mismo cuerpo olvida, ¿eh? O sea, el cuerpo, tenemos una memoria celular. La cicatriz o la memoria celular. Ajá. Entonces, el cuerpo no olvida. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar no es hacerte cuenta que nada pasó. Perdonar no es evitar que se haga justicia. Sí. Perdonar y reconciliar son cosas distintas. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer o la otra, necesito que el otro se arrepienta o que venga y me pida perdón para que yo pueda perdonar. Necesitamos, si hay una agresión constante, sí dejar de estar en contacto con el agresor para poder perdonar. Claro. Porque si no, no es posible. No. Porque es hacer esto. Enfrentarte a algo que no quieres es poner límites, estarte lastimando solo. Entonces, las relaciones van a cambiar después de una crisis y después de un proceso de perdón. Típicamente sí, pues es lo que se busca. No podemos seguirnos relacionando igual. No necesariamente para mal. No, diferente. O sea, pues diferente. Es algo diferente. O sea, el hecho de que una relación cambie no quiere decir que sea mejor ni peor. Simplemente va a cambiar. Por ejemplo, en el caso de una relación, vamos a decir así, a lo mejor de pareja, sale que se ocupe un perdón, fue porque se lastimó, porque faltaba hacer algo, porque se omitió algo, lo que sea. Entonces el perdón implica es el aprender ese conflicto, el resarcirlo, cambiarlo y de alguna otra forma a lo mejor evolucionar o a lo mejor sí romper la relación. O sea, depende ahora sí que las condiciones que se den y las formas en que cada quien lo trabaja. Aquí lo interesante es que no requiero de ti para yo elaborar mi proceso del perdón, porque vamos a suponer que en el ejemplo, ¿no? De, oye, Carlos se equivocó y por algún motivo yo terminé en el suelo y Carlos huyó. ¿Sí? Carlos dijo, caray, me van a pescar aquí y entonces más vale aquí corrió que mejor aquí corrió que aquí murió, entonces mejor me voy. Yo voy a estar tirada en el suelo esperando a que tú vengas y me levantes. Pues no, voy a tener que gritar, pedir ayuda si no me puedo mover, si me puedo parar, entonces pedir un Uber o pedir un taxi que me lleven al hospital. Yo no te requiero a ti necesariamente para yo sanar mi herida. Excelente. Entonces yo no necesito que vengas y me pidas perdón. Yo no necesito que te hagas cargo de la cuenta del hospital. Bueno, sí. Pero podría recurrir a otro. Si es que te desapareciste del mapa, entonces... no necesito que te hagas cargo de la cuenta del hospital, no necesito que vengas a hacerme las curaciones. Claro. No eres indispensable. No. Y a veces estamos poniendo el perdón en, si no viene y me pide perdón, entonces yo no voy a perdonar. Eso es algo que la mente nos dice. Y por eso es muy difícil. Claro. Porque estoy esperando y ¿cómo voy a perdonarlo si no viene de rodillas pidiéndome perdón por lo que me hizo? Se arrepiente. Es correcto. Entonces, si no se arrepiente, no habrá reconciliación. Claro. Eso es otra cosa. Claro. Pero el perdón es otro boleto. Pero sanarme yo sí va a depender mayormente de mí y de la ayuda que yo pueda pedir. Sanar nuestra relación sí va a depender de los dos. Claro.
que ese es otro boleto. Pero es otra desgraciadamente pues en el mundo se ha planteado eso, ¿no? Ve a pedirle perdón a tu hermanito porque le tumbaste tus juguetes. Ve con tu maestra porque le dijiste cosas feas, entonces tienes que ir con tu maestra. Ve y pídele perdón. Entonces, para que me perdonen, tengo que enfrentarme a algo. Y eso no tiene nada que ver con el perdón. No. Con la reconciliación, como mencionas. La reconciliación es diferente. Ahora, el enseñar a pedir perdón, fabuloso. Sí. Porque me enseña a mí a reconocer que yo hice un daño, que me equivoqué. Sí. A veces digo, no tenía la intención de hacerlo, no importa. O sea, no tenía la intención de, igual vengo. Sí, como que así hizo el daño. Igual vengo y reconozco que hice un daño, aunque no tenía la intención de hacerlo. Y ojo, si no tuve la intención de hacerlo, requiero sí tener la intención clara de pedir perdón. Sí. Porque si nos acercamos a decir, pues no era mi intención, pero pues, oye, pues perdón. Ni modo, pues, ¿sabes? Pero o no, decir, pues perdón. Pues sí. O sea, pues te ofendiste, pues no ni modo, bueno, pues ahí te pido perdón. Qué sentida. No, mejor no me pidas perdón así. Claro. Así no me pidas perdón. Sí, porque incluso ahí a lo mejor la persona ni siquiera piensa que necesita el perdón. Exacto. O sea, es como, yo te tengo que pedir perdón porque tú resultaste ofendido, porque yo no tenía la intención. No. Tú me malinterpretaste a mí. Sí, y me pones como culpable de algo que yo ni siquiera quise hacer. Sin embargo, si a mí me importa mi relación contigo, aunque yo no haya tenido la intención de lastimarte, en pro de nuestra relación, porque tú eres importante para mí y porque la relación me importa, entonces yo voy y pido perdón. Claro. Y reconozco no fue mi intención, pero reconozco que se hizo un daño. Y lamento profundamente que con esto que yo dije o con esto que yo hice, pasó esto contigo y entonces dime cómo le hacemos para... Ándale, sea una oportunidad de explicación y de reajuste. Así es. ¿Qué es lo que yo no tengo que volver a hacer? No, pues es que hagas este tipo de bromas no me gusta. Ándale. Bueno, entonces... Las formas, los tiempos y todo eso. Pero es una broma, ¿por qué te vas a ofender por una broma? Bueno, pues porque el otro tiene heridas que yo no sé. Claro. ¿Sí? Sí. Y no se trata de hacer o dejar de hacer, sino de generar un vínculo entre las dos personas que genere una forma que les funcione. Así es. Sí. Si me importa cuidar la relación, cuando una persona llega, por ejemplo, y me habla de un tema de perdón hacia otra persona, le digo, ¿qué te importa cuidar? Sí. ¿Qué te importa cuidar? Bueno, me importa cuidarme a mí. Ok. Cuidándote tú, también estás cuidando la relación. Para allá. Entonces, si te cuidas tú, cuidas la relación. ¿Ok? Y entonces, primero me cuido yo y después empiezo a conversar contigo acerca de cómo restauramos nuestra relación. Exactamente. Que se da mucho en los procesos de conciencia, de aprendizaje, de crecimiento, de entendimiento de las situaciones. Aquí. Sí, acá. Pero hay una idea que tú planteas como la ruta emocional de las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque hay veces que yo no quiero perdonar porque... Por ejemplo, viviendo un enojo, ¿cómo perdono a aquel que me hizo enojar? Viviendo un efecto traumático y viviendo pánico, viviendo miedo y demás. Pídele perdón, o más bien perdona a esta persona que te hizo daño. Pero me hizo daño y me hace sentir muy mal. Sí, estoy agobiado, tenso, apanicado, ansioso. Ahora tengo que ir a terapia para arreglar estas cosas y demás. Sí, vayan a terapia, por favor. Por favor, sí, vayan, sí. Entonces, todo este tipo de cosas que creo yo que el mundo ha manejado en los últimos años mal el concepto de las emociones, porque te dicen, controla tus emociones, ¿sale? Aviso, las emociones no se pueden controlar. Si se viven es por algo. La mente quiere controlarlas, es otra historia. Racionalizamos las emociones. A racionalizar o a intelectualizar es correcto. Poco funcional. Las emociones se viven y se manejan, se conducen, se canalizan, ¿sí? Se expresan de alguna manera, a lo mejor sí inteligente, pero y con la experiencia, a final de cuentas se maneja. ¿Cómo se vive la ruta emocional en el perdón? Legitimar, me gusta esa palabra. Ándale, legitimar. La aprendí de una maestra, precisamente con quien hice una especialización en emociones. Y legitimar, porque luego, ¿qué te dicen del resentimiento? Pues que estás dándole vueltas a las cosas. Es venenoso, es tóxico, sí. Que el resentimiento te hace daño, el resentimiento está mal, ¿cómo vas a estar resentido? Te va a enfermar. Te va a enfermar, etcétera. Pero se siente, al final del día se siente. Y ahí está.
Exactamente. Y ya no Aunque es no lo una quiera a veces. emoción, es un estado de ánimo. Exacto. Una cosa, las emociones son pasajeras, los estados de ánimo no son pasajeros. Es la costumbre de tener esa emoción muchas veces Exactamente. sin manejarla. Así es. Entonces, cuando yo estudié coaching, mi mentor me enseñó esto. Dice, los seres humanos, digo, y no es de él, o sea, viene en un libro, ¿no? Okay. Pero lo escuché de él. Los seres humanos no tenemos estados de ánimo. Los estados de ánimo nos tienen a nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces es como si yo traigo unos lentes rojos y yo digo el mundo es rojo. Cuando son los lentes, pero no los notamos. Claro. Entonces cuando hemos estado enojados por mucho tiempo, porque el enojo es parte del proceso del duelo y es parte del proceso del perdón. O sea, entonces yo no hice nada con ese enojo. Me quedé muy enojada contigo, pero nunca te lo dije. Nuestra relación continuó siendo la misma, pero yo me siento alejada de ti. Y hay algo que no me permite volverme a relacionar contigo, que yo quisiera abrazarte, pues a lo mejor sí te abrazo, pero ya no siento lo mismo. Pues sí. Y entonces, caray, pues ¿cómo le hago? Porque sigo enojada y sigo sin perdonar. Y seguimos conviviendo a lo mejor con personas o con situaciones que nos siguen haciendo enojar, que nos siguen dando miedo y le damos otra vez a la herida. Y entonces me estoy quejando que sigo sangrando de la mano cuando yo soy el que está continuamente lastimándome. Sí es. Entonces, cuando no te pongo límites y tú sigues haciendo las mismas cosas y no te he dicho, oye, esto que estás haciendo. Y yo sigo recreando la vivencia. Sí. ¿Sale? Y no nada más le recreo aquí, es una realidad, ¿ok? Sí, es una realidad porque sigues haciendo las mismas cosas, sigues bromeando lo mismo, y entonces colaborar con el agresor es seguir haciendo esto en la herida. Muchas veces. El pensamiento también a veces hace esto. Claro. Cuando yo sigo, ya no estoy colaborando con el agresor, es más, a lo mejor el agresor ya ni está en mi vida, pero yo acá sigo. Maldito, ves a alguien corriendo y te acuerdas cuando Carlos me aventó y todavía me mueve la rodilla de todo y yo ya estoy en otro mundo. Claro, o sea, ya darle vuelta otra vez. Y entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Reconocer primero, estoy resentida. Claro. Tengo resentimiento. Aprender a transitar por el resentimiento es legítimo. Como es tan legítimo ser nuevoleonés, como ser de Coahuila, como ser... Es legítimo ser de donde sea, bueno. Incluso que vivas y pienses cosas que parecen muy negativas o malas. O sea, ¿sabes? Cuando pensamos esto y viene una cantidad de pensamientos, necesitamos aprender a que pasen. Sí. Pensarlos, no quedarme ahí en el pensamiento, sino aprender a transitar y decir, ok, ahorita estoy resentida, ahorita no quiero ver a Carlos durante un tiempo. Y es válido. Y te lo voy a compartir. ¿Sabes qué, Carlos? Esto que pasó, yo sé, a lo mejor no fue tu intención, o sí. Sin embargo, necesito un tiempo y a lo mejor trabajamos juntos. Sí. Y entonces te voy a seguir viendo, pero durante un tiempo no te voy a hablar, o sea, no voy a compartir contigo, no vamos a salir a cenar. No al menos no de la misma manera. No de la misma manera, etcétera. Yo requiero legitimar mi estado de ánimo. Claro. Si en el juicio de está mal, me estoy intoxicando, es más intoxicante, es más tóxico tragármelo y no hacer nada con eso que aprender a transitarlo. Claro. Y entonces esa es una primera ruta. Sí. ¿Ok? Aprender a transitar y decir, la relación va a cambiar. Y agarra un espacio. Ahora, ese espacio, vamos a ver si tú y yo si se hace ojalá que no lo de la pierna y el toque y demás. Bueno, pues nos vemos ahí muy de vez en cuando y no es tanto problema, ¿verdad? Pero cuando es con mis hijos, con mi esposa, con mis papás, con mis hermanos, con alguien que incluso a lo mejor hasta vivo con él o con ella, es algo difícil. Tengo que aprender a cuestionar, a indagar dentro de mí. De las cosas que yo hago en esta relación, ¿qué quiero seguir haciendo y qué quiero empezar a dejar de hacer? Claro. Al menos por un tiempo. Sí. Y ese es un primer estadio. Estar resentido es cansado, porque la emoción es cansada. O sea, la emoción del enojo, de la rabia es cansada. Muy cansada. Ok, porque es una emoción de alta intensidad. Sí. Ok, y ahora ya estamos diciendo que ya no es pasajero. Sí, no. Ya ese estado de ánimo, no permanente, pero mucho más presente. Ya estado ahí durante un tiempo. Mucho tiempo. Así es. Ya de hecho, las personas que viven procesos de depresión normalmente son fruto de personas que a lo mejor físicamente no hacen mucho, pero que emocionalmente tienen un desgaste físico y mental tan grande
que no tienen fuerza ni siquiera para levantarse de la cama. Así es. Muy grave. Así es. Y ya Sí. se convirtió en un estado de ánimo, inclusive clínico, Sí. que ya requiere un especialista. Claro. O sea, también, por ejemplo, en el área de la psiquiatría, Ujú. okay, a veces una persona que ha estado en depresión por cierto tiempo ya requiere un tratamiento Sí. psiquiátrico. Sí, porque la mente y el cuerpo a veces ya no reaccionan Ya no, porque a químicamente ya las estamos, ya está alterado. necesidades. Sí. Sí, y entonces ya por más psicología, por más terapia, por Sí. más... Y hazle Ahorita así, siente esto, va a piensa requerir, esto. no, No el aplica. cuerpo va a requerir un Sí. químico y ese va a venir dictado por un psiquiatra, Claro. ¿verdad? Que es perfectamente válido, ¿eh? Totalmente válido. Sí. De pronto Es yo más, no hasta quiero ir con necesario en psiquiatra, muchas no cosas. quiero medicarme, etcétera. A veces va a ser necesario. Sí. Y entonces el psiquiatra de la mano con una terapia es como, vuelvo a los ejemplos del cuerpo. Ujú. Cuando tú tienes una ruptura en una rodilla, por ejemplo, te va a decir el médico, te voy a operar, el Ujú. traumatólogo, sí, yo te voy a operar, pero luego vas a requerir rehabilitación. Y entonces la sola cirugía sin rehabilitación Ajá. no va a ser efectiva. La sola rehabilitación sin cirugía no va a ser No efectiva. va a ser efectiva. Pero van a ir de la mano. Claro. Entonces, uno se especializa en una cosa y el otro se especializa en otra. Ujú. Tú y yo nos especializamos en la rehabilitación. Exactamente. ¿Ok? Y hay personas Pero que se con ocupa ese rehabilitación, ajuste físico. claro, hay personas que con la sola rehabilitación tienen suficiente. Yo ahorita estoy Ujú. atravesando por un proceso, un mundo de experiencia. Hablando de... Con mi rodilla. Con la rodilla. Me lastimé la rodilla corriendo. Órale. Y entonces llegó un punto en el que ya no podía apoyar. Ok. Y entonces mi fisioterapeuta me dijo, mira, en la primera sesión te voy a diagnosticar Ujú. y te voy a decir si vas a requerir, o sea, si te voy a mandar con otro tipo de especialista o con la fisioterapia es suficiente. Afortunadamente la fisioterapia Pura es suficiente. rehabilitación ahí dándole. Así es. Ajá. Y entonces va a haber personas así y hay personas que van a requerir una cirugía, un médico, etcétera. Cuchillito y cambiar Claro. ahí tornillitos o lo Exacto. que sea. Entonces, lo que tú y yo hacemos está encaminado hacia esta otra parte, rehabilitación. Y va a haber personas que por un grado de depresión profunda ya sí requieren un ocupe. médico, entonces Porque, es ojo, válido. no está mal trabajar con procesos médicos que a lo mejor no son tan naturales, pero que nos apoyan al proceso del crecimiento. Va a requerir químico. Sí. El Vamos a requerir conflicto, algo químico, sí, claro. el conflicto está a veces que solo se hace o una u otra. Es correcto. Sí, es un conflicto. Una sin la otra, Las dos se ocupan las dos se requieren. ¿Por en qué? diferente medida en cada Porque caso. el medicamento va a hacer su trabajo, Ujú. pero también tiene que ver con, bueno, cómo he venido pensando, Sí. cuáles son mis creencias, cómo es mi autoestima, Ujú. he cuidado, no he cuidado mi amor propio. Claro. Y entonces, si yo no restauro mi amor propio, mi autoestima, mi autoconfianza, Lo médico sobra. voy a depender de la pastilla. Sí. Es ahí donde surgen las dependencias. Sí. Okay, Y a los que medicamentos. desgraciadamente ahorita, me atrevo a decir, el 80% de las atenciones, por ejemplo, en la parte médica, pues son para eso. ¿Sale? O sea, nomás van por las medicinas del medicar. siguiente mes y otra vez medicamentos. Sí, entonces la Sí. idea es no volverme dependiente ni de uno ni de lo Ni otro. del otro. No. Entonces la idea es aprender que sí va a haber ocasiones y personas que requieren esto, Ujú. pero también requieren procesos de aprendizaje, también requieren procesos terapéuticos. Entonces, claro, la rehabilitación emocional o el rediseño emocional tiene que ver con aprender, ok, ahorita estoy resentida, ¿qué quiero empezar a hacer y dejar de hacer? Claro. ¿Qué estoy haciendo por esta persona que a mí no me funciona hacer? Ujú. Y que a lo mejor por un tiempo o de manera Y que es por algo que no puedo hacerlo. indeterminada, claro. Ujú. Ahorita no lo quiero hacer. Sí. Estoy decidiendo no hacerlo para cuidar algo de mí, Sí. para validarme a mí, Ujú. para legitimar que yo estoy enojada. Porque en sí el hacer o no hacer no es que esté bien o mal, sino que si el resultado es incómodo es porque algo falta atrás en mí, ¿sale? Por entender, por comprender, por analizar, por construir incluso, Claro. ¿sale? Y que ese hueco hace que el que yo pueda dar algo hacia otra persona me duela. Así Sí. es. Entonces, Que siga siendo doloroso, pero si yo no estoy atenta a ese dolor exactamente. y a ese enojo, Ujú. ¿ok? Porque es incómodo. Nadie nos dijo qué hacer con el dolor. No. ¿Qué te hacían de niño? O bueno, Pues, no, hacer sí, una sí nos paletita, dijeron, aguántate. aguántate, no llores, No ¿para llores, qué lloras? sí. Ten una paletita, ten Es que comida. tengo hambre. Hambre, espérate ahorita al ratito y al ratito. Exacto. Entonces, no nos enseñaron Ujú. adecuadamente. Pues ¿Ok? sí. Que tampoco con podemos el caer en un dolor, juicio con porque el a ellos enojo. tampoco les enseñaron, ¿no? Claro. Se hizo lo que se pudo, ¿no? Con lo que se Exacto. tuvo. Y con el enojo, por ejemplo, es no te Ujú. enojes, para que te enojas, el que se enoja pierde. Sí. Cuando el enojo es una emoción
que cuida de la dignidad humana. Claro. Porque me hace poner límites, porque me hace decir hasta aquí. Sí. Y esto es lo que yo quiero, y esto es lo que yo quiero y no quiero en mi vida. Entonces, sin el enojo, no puedo poner límites y sigo en contacto con agresores. Claro. Okay. Sí, porque cuando te dicen no te enojas, o como dices tú, el que se enoja pierde y demás, le estás enseñando al niño o a la niña a decir, oye, cuando te enojas, ¿quieres perder? No. Entonces ya no me enojo. Pero como quiera se enojan. Claro, entonces igual a perder. Exactamente. Entonces, pero no. Como quiera me enojo. Y entonces me enojo porque voy a perder, pero no me puedo enojar porque voy a perder. Entonces, ¿dónde quedamos? Y el niño sigue que no puede ser, no entiendo. Es muy confuso y nos normalizamos esa confusión. Y si nosotros que se supone que estudiamos, nos dedicamos todo el rollo de esto, tiene su ciencia entenderle. Por supuesto. Pues a nosotros, al amarse de 5 años, ¿cómo le podemos reclamar cosas, no? Claro. Sí. No. Te lleva al Carlitos de 5 años y dices, ¿por qué te equivocaste con esto? Pues que no entendí, pues no sé qué hacer. Sí. Entonces, por eso las emociones o la ruta emocional hay que vivirla. Sí. Hay que vivirla, sin reprimirla. Claro. Y el dolor es parte de la ruta emocional también. El dolor nos hace cuidar algo de nosotros. Claro. ¿Cuándo te das cuenta que tienes un hígado? Cuando duele. Yo no sé si el hígado duele, ¿ok? Pues pero sí, estoy poniendo, a lo mejor un médico va a decir, el hígado no duele. Cuando no funciona. O cuando no funciona, cuando me doy cuenta que tengo pulmones, por ejemplo. Pues a lo mejor cuando los lleno de aire, pero a lo mejor cuando me duelen. Sí. Si no me duele, no me entero. No me doy cuenta que está ahí. No. Y entonces no lo cuido. Sí. Y el dolor es un indicador de que hay algo que tengo que cuidar y que no estoy cuidando. Exactamente. Y entonces, eso es lo que yo llamo, y que por ahí en el podcast de semanal de Spotify le llamé el efecto del dedo chiquito del pie. ¿Cuándo te enteras que existe? Cuando te pegas con el nail en la mesa. Sí, horrible. Cuando te pegas, te pegas, y mendigo de Claro. Por ahí me dijo un médico que en realidad no tiene una función el dedo chiquito del pie. O sea, que si nos lo quitan, realmente no nos afectan mucho. Ni el equilibrio. No. Él dice, el equilibrio es del dedo gordo. Y cuando haces esto, el dedo gordo es el que se pone duro. Ajá. Cuando te pones a correr, son el dedo gordo y los otros 3. Dice, pero el chiquito realmente no tiene función. Dice, muchas personas ni siquiera tocan el piso porque están así medio de ladito. Tuvo una función en este programa, ¿no? Pues sí, para aprender que el dolor es parte del show. Es un indicador. Claro, el asunto está, y yo pongo en este capítulo del podcast, es cuando te pegas en el dedo chiquito del pie. ¿Te acuerdas de las orejas? No. ¿Te acuerdas de tu familia? Nada. Todo es hashtag todo dedo es chiquito. ahí. Dedo chiquito. O sea, todos somos dedo chiquito. Y nos acordamos y sacamos todos los demonios que tenemos guardando, pero contra el dedo chiquito del pie. O sea, después empieza a pasar y de repente, ya me acordé que me duele la cabeza, ya me acordé que tengo que hacer esto. Regresamos a esa realidad. Pero incluso a veces digo yo, el que te has pegado en el dedo chiquito del pie es porque ocupas desatender lo que estás atendiendo. ¿Sí? Las cosas no pasan solo porque sí. Claro. ¿Sí? Entonces, ese dolor y esa ruta emocional que planteas, enojos, miedos o ansiedad o lo que sea, hay que atenderla con mucha inteligencia. ¿Sale? Con autocuidado y con amor. Pero no inteligencia de acá. No. ¿Okay? Es que requiero cuidar de mí. Exacto. Esa inteligencia, o lo que llama Howard Gardner, creo que es la inteligencia emocional. Gardner. ¿Sí? Que es decir, ok, estoy enojado. ¿Qué pasa con ese enojo? ¿Qué me falta? Como dices tú, estoy enojado porque Marce se acercó mucho. Caray, entonces, para que yo me quite ese enojo, necesito que Marce se haga para allá. Claro. ¿Sí me explico? O que no me pase esto, o que no piense esto, o que no sea aquello, o que ya no me digan tal cosa, o que yo quiero decir tal cosa. ¿Sí? Entonces, el enojo es una pauta, de acuerdo a la inteligencia emocional, ¿sale? De que algo falta. ¿Sí? Y entenderlo, canalizarlo, trabajarlo, es lo que nos lleva a poder liberar o perdonar el que yo me enoje. Así es, transitar. Sí. Transitar. La pregunta que de pronto la gente me hace es, ¿y cuánto tiempo? No lo sé. ¿Quién sabe? No lo sé, porque no sé qué tan enojada está. Es correcto. Y no sé también qué tanto el vuelo le vas a dar acá. El arte es aprender a estar enojada, dejar de hacer cosas sin justificar. Claro. Acá. No, pues es que claro, tengo que estar enojada porque mira lo que me hizo y ahí está otra vez. Dándole vueltas. Entonces, simplemente estoy enojada, voy a dejar de hacer ciertas cosas y transito. ¿Para llegar a dónde? A la aceptación. No al olvido, porque la bronca la siempre va a existir. Es poder estar en paz con lo que no puedo cambiar. Es correcto. Esa es la y la historia no se puede cambiar. La historia no puedo cambiar, yo no puedo cambiar al otro. No. Yo no puedo hacer, hay muchas cosas que yo no puedo cambiar.
Entonces la aceptación es poder estar en paz con aquello que yo no puedo cambiar. Exacto. No es estar de acuerdo, no es aprobar, no es decir no pasó nada, no. Entonces miro la historia y me quedo en paz porque yo no puedo cambiar eso. No. Me aprendo a quedar en paz, pero no es de inmediato. No. No es de inmediato. Y en todos va a ser diferente los tiempos también. Claro, en todos, dependiendo la herida, como las heridas del cuerpo. O sea, no es lo mismo un raspón que una cirugía. Claro. Entonces, muchas veces se romantiza también el proceso del perdón, como que la sanación, y entonces, no, se atraviesa por periodos bastante incómodos y muchas veces en el proceso la gente dice, ¿por qué me duele tanto? Sí. O sea, porque si yo decidí, por ejemplo, oye, yo decidí no reconciliarme, ¿verdad? Ya no te quiero en mi vida, ¿por qué me duele tanto? Claro. ¿Por qué es tan doloroso si yo lo decidí? Y entonces vuelvo a los ejemplos del cuerpo. Vamos a suponer que te encontraron un tumor y te lo tuvieron que sacar. Sí. ¿Sí? El médico te va a decir, señora, no le tiene que doler el cuerpo. O señor, no le tiene que doler el cuerpo porque esto que le saqué era muy grave. Sí. Y lo tenía que tener afuera de su cuerpo no le va a doler. No. Te dan medicamento antibiótico, te dan medicamento analgésico. ¿Sí? Y te dice el médico, va a reposar tanto tiempo y su herida se va a cuidar de esta manera. Es correcto. ¿Verdad? Aunque lo que te quitó fue malo. Y a lo mejor tú recuperas antes o a lo mejor tú recuperas después. Depende cómo te cuides. Depende cómo te cuides. ¿Verdad? Y depende del grado de la herida, etcétera, ¿verdad? Bueno, emocionalmente pasa igual. Cuando yo decido ya no reconciliarme con una persona, también requiero un proceso. Claro. O sea, también requiero ese duelo y esa recuperación y ese dolor y ese llanto. ¿Por qué? Porque finalmente era una relación importante para mí. Y si ahorita estoy tomando un tiempo, si estoy decidiendo terminar con la relación, claro que se requiere, pero yo lo decidí porque me duele tanto. Pues era parte de tu vida. Claro. Como el tumor era parte de tu cuerpo. Es correcto. Y el médico no te va a decir, no le va a doler. Y que no se va a quitar nunca de tu historia. No, ¿sí? Por ahí hay una idea que creo, se la escuché a mi mamá, que la aprendió de el padre Ignacio Larrañaga, creo que se llama, que habla acerca de que el perdón se puede definir con el recordar sin rencor. ¿Sí? ¿Por qué? Lo trabajo con algunas personas cuando dicen, normalmente en una relación de pareja o algo así por el estilo, dicen, no, ya lo olvidé, pero con esta cara. Y así, ay, caray, pues qué bueno que lo olvidaste, porque imagínate si te acordaras de él, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿segura? ¿Sí? Entonces cuando empiezo a platicar un poco lo que yo sé de esa relación, se empieza a ver cómo se empieza a transformar en enojo y complicaciones, hasta incluso los ojos. Le dije, ¿segura que lo olvidaste? Le dije, no puedes olvidar, no, ni lo vas a olvidar. Lo que tienes que hacer es que lo recuerdes sin engancharte con la emoción. Pero lógico, para desengancharte de la emoción, necesito que te enganches primero. Tengo que transitarla. Tienes que vivirla. Es lo que digo, a ver, tienes que estar ahí. Tú y yo hay un río. Es correcto. Y que reconozcas que estás enganchado. Del otro río. Del otro lado del río. Otro lado. Lo tengo que atravesar, y hay piedras en el río y me voy a mojar, y hay piedras y ando descalza y le tengo miedo al río y a la corriente y todo, porque qué tal si me lleva, etcétera. Claro. Necesito, sí, es el tránsito, no te lo puedes sacar, no, el resentimiento no lo sacamos, el dolor no se transforma mágicamente, lo atravesamos. Es correcto. O sea, la ruta es a través. Incluso yo planteo ahí a veces que el perdón se da cuando entiendo cómo gané con la experiencia, no con la situación. Porque con la situación no se ganó, me sentí mal. Claro. Pero el proceso del entender, plantear, cosas así por el estilo es, oye, por ejemplo, en cuestiones así de pareja, estoy trabajando ahorita con una persona que se siente muy agobiada por la relación que perdió. ¿Sí me explico? Yo le digo, oye, ¿y te gustaría estar con él realmente? Me dice, no, en realidad no. Y le digo, qué bueno, entonces fíjate lo que estás ganando porque la broncota que te quitaste de encima. ¿Sí? O sea, imagínate que no te hubieras enterado de esto, ¿sale? Y que de alguna otra forma, si tuvieras casado y tuvieras hijos y esto, todo lo que sea, imagínate el broncoronón. Claro. Qué bueno que no se pasó. Me dice, sí, pero ¿cómo que estoy enojada? Definitivamente. Y vamos a vivirlo, sí, ¿sale? Claro, pero el empezar a ver esos efectos positivos, no positivos, de beneficio de lo que te está dejando, es una manera de ir empezando a evolucionar. Sí. Y fíjate, por ejemplo, muchas veces notarlo en nosotros y también poderlo hacérselo notar a unas personas, a personas que vienen a nuestras consultas. El que perdí con lo que perdí. Dale.
¿ok? Porque muchas veces es, ok, sí, perdí una relación, pero también que perdí mi proyecto de vida, perdí el sueño de vivir en pareja, Claro. perdí cierta protección. Entonces, no nada más es la persona, sino lo que esa persona representaba. Claro. Y entonces, todo eso requiere un proceso. Sí. Todo, por cada uno, o sea, es un duelo, porque entonces tu vida va a cambiar, tu vida ya no va a volver a ser la que era. No. Ya no era. Entonces, nos reconstruimos. Claro. Porque, ojo, sí perdí, sí trabajé todo eso, pero esa reconstrucción te deja algo nuevo. Es algo nuevo. Y incluso a veces hasta nuevo. mucho mejor. Sí, diferente. Sí, diferente. Sí, claro, diferente. Entonces, poder asumir, por ejemplo, cuando estamos en un proceso del perdón, que algo en nosotros va a cambiar. No vamos a volver a ser el que éramos antes. No. Y muchas veces también es una dificultad que enfrentamos los seres humanos. Quiero volver a ser el que yo era. No. Porque acá, y luego idealizamos el que éramos. Claro. O sea, okay, es que yo acá estaba súper bien. Pues sí, cuando yo tenía acá tantos estaba años. muy bien, es que yo acá... Y a lo mejor idealizamos lo que éramos. Sí. Y cómo estábamos, ¿verdad? No voy a volver a ser el que era. No, es ya imposible. perdí algo, ya me di cuenta de algo, ya pasó una crisis en mi vida. Y entonces... esa reconstrucción no es reconstruir a quedar como yo era antes, no. Es, ahorita estoy así, me siento roto, me siento dolido, resentido. Ok, aprendo a transitar y con la conciencia de voy a ser alguien distinto, me voy a relacionar, nuestra relación va a ser distinta. Sí. Porque entonces si yo pensaba, voy a volver al ejemplo del techo, si yo pensaba que tú eras infalible y que todo el tiempo estabas bien atento, ya me di cuenta que Carlos de repente es distraído. Sí. Y entonces yo tengo que cuidar de mí porque ya sé que de repente Carlos es distraído. Y me entonces, puedo volver a tumbar. Claro, entonces mi forma de relacionarme contigo va a ser diferente. Claro. Porque si yo estaba ciega, completamente confiada en todo, o sea, bueno, ya sé que de repente se distrae. Sí. Y entonces voy a cuidarme y voy a cuidar de nuestra relación. Ya voy a voltear, ponle post. Ya voy a estar volteando. Si estamos en un techo, ya voy a estar volteando. Ok. Y entonces eso va a tender a cambiar nuestra relación. Sí. Y está bien. Pero en un proceso de favorecer lo que yo soy. Sí. Va a ser favorecedor en la medida en la que yo lidere ese cambio. O sea, la vida nos transforma. Y que nos concentremos en lo que realmente está en nuestro alcance. ¿Sí? Ser realistas. Porque por más relación que yo tenga con una persona, o si alguien sabe cómo, que nos avise. Sí, por más relación que tenga con una persona, el que yo le diga algo para que piense algo realmente no es muy común. O sea, cada quien piensa lo que piensa. Sí, claro. Y yo, no, Marce, es que tú tienes que hacer esto y esto y esto y sentir esto y esto y esto y esto y esto. Pues no funciona así. No funciona así. ¿Sale? No funciona así. Sí, o sea, no aplica. No por más relación que exista, por más amor, respeto y demás, ¿sale? Somos seres individuales y seguiremos siendo individuales así siempre. ¿Sale? Y todas las experiencias, al final de cuentas, van creando esto. Por eso se llama mundo de experiencias, porque al final de cuentas vivimos ahí. Ahora, Marce, todo esto del perdón, lógico, sé que es parte del coaching, de la terapia y de nuestro proceso de vida. ¿Cómo es que tú apoyas a las personas con esto? Principalmente procesos 1 a 1. A mí me apasiona el estar 1 a 1. Sí. Eso es para mí el ir viendo, ir acompañando, la escucha, el estar. Eso me apasiona. Tengo desde el 2005 de haber empezado a dar talleres. Sí. Entonces, también a través de talleres, de pronto hay personas que me dicen, oye, tengo un grupo, vienes y nos das este taller. Claro que sí, con mucho gusto. Con diferentes temas. Con diferentes temas, así es, con diferentes temas. El perdón es uno de ellos. Ahorita, próximamente voy a ir a Chihuahua. Porque tuve una experiencia de maestría en terapia gestal que estoy haciendo actualmente. Y una persona me dice, oye, arma un grupo y te vas a Chihuahua. Claro que sí, con todo gusto. Entonces ya estamos en esa. Y te encanta andar de paseada. Me encanta andar de paseo. Entonces, así es. Entonces, talleres en distintos temas de desarrollo humano, el perdón es uno de ellos. Ok. Así es. Y sesiones 1 a 1. 1 a 1. Y en tu Instagram te pueden contactar. ¿Sí? En mi Instagram me pueden Marcela Perales AG. Marce Perales AG. Marce Perales AG, así es. Ahí me encuentran. Muy bien, pues para que en Facebook como Marcela Perales. También. Así muy bien. En Facebook
¿Se comparte más o menos la misma información que en Instagram o lo manejas diferente? No, sí, es diferente, Sí. así es diferente. El Instagram tiene más información, más temas pues, Ok. de desarrollo humano. Tengo ahí videos y algunas cosas que estuve compartiendo durante algún tiempo. Ujú. Y creo que apenas estoy reactivándome contigo en Muy el bien. tema de compartir en redes y eso. Perfecto. Así es. Siempre, ya en la parte del cierre del programa, hago esta pregunta porque para mí es muy importante. Sale, como ya saben todos, el tema principal que yo utilizo es el amor propio. Ujú. Porque he entendido que todos hablamos de lo mismo, todos buscamos lo mismo con diferentes Ujú. formas y maneras de entender. Pero para mí el amor propio es como la base, ¿sale? O sea, si hablamos, por ejemplo, del perdón, yo no concibo que alguien logre perdonarse o perdonar si no se sabe amar. ¿Sí me Es explico? correcto. Entonces, yo quiero que me contestes esto, pero no como coach, ni como psicóloga, ni No, como nada, ¿sale? Sino como claro, Marcela, ¿sí? claro. Como Marcela, que pues es mamá, es mujer, es pareja, es persona, es No, el coach ese lo dejamos de lado, ¿sale? Marcela, ¿cómo vive el amor propio hoy? Fíjate que justamente tengo, yo creo que un año más o menos Ujú. de estar en ese camino y de una manera distinta, Muy yo bien. como ser humano. Ujú. Yo como ser humano, porque la mamá está en funciones ya muy diferentes, Claro. los hijos ya son adultos. Ya son grandotes. Entonces, vamos a decir que el nido vacío, no por soledad, sino por no ser ya tan necesaria para ellos como solía ser. Claro. ¿Ok? Entonces, de pronto es, ay, ahora me toca a mí. Y ahora, ¿y yo? Y ahora, si yo dedicada Pues a cuidar tanto tiempo de otros, en el ritmo y en el nivel que yo lo hacía. Y de repente es, ay, caray, ¿y yo? ¿Y yo qué? Y entonces empecé a mirar a personas que para mí son referentes de amor propio. Eso está muy bien. Ajá, y decir, a ver, ¿quién yo considero que cuida su amor propio, que la autoestima y amor propio diferentes? Sí, ¿Okay? muy diferente. Sí. Muy diferentes. Entonces, pero aquí, esto del amor propio, aquí. Y yo decía, bueno, ¿quién? Y entonces empecé a mirar, a ver, fulanita tal y así, esa. Y sabes que en la indagación que yo he estado, o sea, en este cuestionamiento, ¿qué me gusta ver? ¿Cómo me gusta ver mi alrededor? Ujú. ¿Cuáles son mis sabores favoritos? ¿Qué me gusta escuchar y qué no me gusta escuchar? Muy bien. ¿Qué me gusta tocar? ¿Qué me gusta sentir? Ujú. ¿Qué texturas? ¿Qué me gusta oler? La música, todo. O sea, los sentidos. O sea, estar al pendiente de mis sentidos. Y no nada más qué quiero, qué prefiero. Prefiero estar aquí o acá. Y entonces ese estar constante de lo que yo prefiero. Y de lo que prefiero, ¿esto será bueno para mí? ¿Esto será lo mejor que yo puedo elegir ahorita para mí? Estar aquí, por ejemplo, es algo que yo quería estar. Dale. Y que fue, cuando yo vi tu mundo de experiencias, yo dije, le voy a escribir a Carlos y le voy a pedir que me invite. Ajá. Porque sentí algo en el cuerpo. Y hoy estoy más alerta de esa sensación. Muy bien. O sea, ¿qué quiero? ¿Qué quiero experimentar? Y eso también me lleva a estar como pendiente de todo tipo de alimentos. O sea, los seres humanos o sea, el alimento no solamente es la comida. Pues. No. O sea, lo que entra por mis ojos, Ujú. lo que entra por mis oídos, lo que entra por mi nariz, lo que entra por Lo mi que piel, palpamos, así claro. es, a quien tengo cerca. Entonces, para mí eso se está convirtiendo, o sea, el nutrirme desde todos mis sentidos, creo que tiene que ver con el amor propio. Esa para mí ahorita sí es la experiencia. Justamente a Alex le estaba comentando, le digo, fíjate, últimamente de pronto, el escuchar canciones de ofertorio, Ajá. siento aquí, lo siento bonito. Ándale, siente O sea, padre. lo siento padre. Y entonces cuando te dicen, bueno, yo en mis embarazos, en los 3 embarazos tuve antojos diferentes. Sí. Y te dicen, cuando tienes antojo de algo, tu cuerpo te está pidiendo algo. Algo ¿ok? que en teoría carece. Que en teoría carece, Ajá. exactamente. Y entonces, y a estar al pendiente de eso. ¿Qué estoy queriendo escuchar ahorita? Porque es algo que tengo que cuidar. Porque justo ahorita se me antojó tal cosa. Porque justo ahorita quiero escuchar esta música. Ahorita quiero ver a alguien
Sí. Quiero platicar con alguien, pero con cierta persona. ¿Por qué? ¿Qué me da esa persona ahorita? Y entonces estar cuidando constantemente eso de mí es ahorita mi experiencia con el amor propio. Excelente. Ese ahorita está siendo mi tránsito. En otros tiempos fue de otra manera. Claro. Con mis habilidades. A lo mejor para un lado, para el otro, el aprendizaje o el estudio en una circunstancia. Así es. Entonces, fíjate que eso que mencionas me encanta mucho y lo relaciono mucho con lo que Edward Bach de las Flores de Bach planteaba. Y decía, la salud y la felicidad es conectarnos con aquellos gustos y apetencias que tenemos y hacerles caso. Así ¿sí? es. O sea, por algo estamos ahí, por algo vivimos eso y estamos ahí. Aprenderlo a entender y a poner en nuestra vida nos conduce a la salud y a la felicidad. Y esos gustos y apetencias también, o sea, en la constante pregunta, ¿no? Este gusto y apetencia, ¿de dónde viene? Claro. O sea, ¿es de acá? ¿Realmente es de algo más profundo? ¿Me hace bien o no me hace bien? Podemos tener de pronto apetencias que no es lo mejor para nosotros. Claro, pero ahí, por ejemplo, creo que cambia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un antojo y necesito eso, ya no es una apetencia. Te voy a plantear una idea que he traído mucho en la cabeza, que me ha gustado. Lo que yo le llamé la regla de oro para la felicidad. Si tú necesitas algo, Marcela, te gusta mucho, te da placer, te da satisfacción, pero no necesitas hacerlo todos los días, síguelo haciendo. En cambio, si haces algo que te da felicidad, te da satisfacción, te da placer, pero necesitas hacerlo para sentirte bien, velo dejando de hacer poquito a poquito, porque te va a mantener amarrada en algo que no es feliz. Claro, evitar dependencias. Porque cuando se te acabe eso, ya valió. Claro. Y la felicidad no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos. Y desde lo que somos, podemos transcurrir en lo que hacemos desde la felicidad. Totalmente, coincido. Yo entendí por qué me gusta tanto y creo que en tu caso va a ser algo similar. ¿Por qué tanto me gusta este tipo de cosas? ¿Sí? Cuando yo era niño veía un programa que se llamaba La Reportera del Crimen. ¿Te tocó verla? Claro, sí, claro. Bueno, yo tenía, no sé, 5 o 7 años y ahí estaba yo viendo la señora esa cómo resolvía casos y crímenes y todo ese tipo de cosas y cómo ella deducía y hacía, llegaba a conclusiones, y yo así, me encanta hacer eso. Pues es lo que hago en terapia. ¿Sí me explico? Claro. Pero yo no necesito ayudar a las personas. Me encanta ayudar a las personas. Te gusta, te apasiona. Sí, claro. Porque hay veces que estoy en mi casa y de repente me alguien y le dije, no, ahorita estoy viendo el fútbol. Yo no necesito hacer eso. Pero el que lo siga haciendo en mi tipo de trabajo me llena el corazón de cosas muy bonitas. Claro. Y para mí eres del amor propio. Sí, de pronto hay personas que me preguntan, bueno, ¿y tú no te quedas cargando con...? Les digo, no. Conecto contigo en el momento en el que estamos, pero una vez que termina nuestra sesión, con permiso, no me quedo cargando, porque también he aprendido y también tengo mi terapeuta. Claro, que eso es muy importante. Tengo mi coach y mi terapeuta, claro. ¿Por qué? Por congruencia. Porque si yo me dedico a esto, me queda claro que los seres humanos no nos vemos a nosotros mismos. No. Por mucho no es nuestra naturaleza, etcétera. No. No, claro. Yo para verme físicamente requiero un espejo. Es correcto. O requiero que tú me digas, ¿sabes qué? Traes un pelito acá, no sé qué. Y entonces ya me arreglo. Sí. Pero no nos vemos a nosotros mismos. No. Entonces, para que alguien, si yo me dedico a esto, a trabajar con personas, por congruencia yo también estoy trabajando lo propio, claro. Así y no tanto como para nuestro ser terapeuta, sino para nuestro ser persona. Por amor propio, sí, claro. Por amor propio, claro. Y ya como rebote, pues para ser mejores terapeutas. Totalmente, así es, por responsabilidad y conciencia. Muy bien, pues estuvo muy interesante la charla. Gracias, Carlos, qué gusto. Va a regresar pronto, así que no se preocupen, la vamos a ver seguido. Sí. Es dentro de este grupo de personas que creo que hablamos, como siempre digo, hablamos de lo mismo con diferentes formas, pero todos nos conducimos hacia lo mismo. Así que pues queremos agradecer primero que nada que nos hayan acompañado. Una hora de charla muy amena y les aseguro que no es ni tantito de todavía lo que podemos seguir platicando de este tema y de otros, ¿sí? Entonces, por favor, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo. Esto se sube tanto en Spotify como en YouTube para que puedan escuchar o vernos. Y por favor,
disfruten esto. Esto se hace con mucho cariño, se hace con mucho afecto para ustedes, porque sé que así como nos ha sido útil a nosotros vivirlo en nuestras vidas y en este mundo de experiencias y en esta charla que tuvimos hoy, sé que también puede ser muy útil para ustedes. Así que a seguir divirtiéndonos en este mundo de experiencias. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias, Carlos. Muchas a ustedes. gracias. Vale, hasta luego. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.